Revelado, el increíble regalo de mi hijo sorprendió a 100 personas, mientras ella se quedó oculta. La sala del teatro de la ciudad resplandecía con luces, las butacas estaban llenas de rostros expectantes. Mateo, en el silencio previo a su actuación, sentía una mezcla de ansiedad y orgullo que aplastaba su pecho. Su sueño como músico estaba a la vista, sin embargo, una sombra de duda lo consumía. ¿Era realmente el momento de brillar por sí mismo, o su éxito solo serviría para recordar a su madre, Clara, los sueños que ella había dejado atrás? Clara, su madre, albergaba en su interior un talento olvidado, una vida de renuncias y sacrificios. Desde que era pequeño, Mateo había escuchado cómo ella dibujaba en sus palabras los aplausos que nunca recibiría, los escenarios que nunca pisaría. Con cada acorde que Mateo tocaba, la historia de su madre resonaba. Ella había dejado su ambición por ser pianista para cultivar el talento de su hijo. Cada ensayo nocturno era un viaje hacia un futuro que, en parte, había sido tejido por sus sacrificios. Sin embargo, a medida que la fecha de su graduación se acercaba, el peso de esa responsabilidad comenzaba a aplastarlo. Había descubierto antiguas reseñas que hablaban de su madre como una pianista emergente, y el hallazgo lo desgarró. La visión de Clara como una artista vibrante contrastaba con la figura cansada que veía cada día. El dilema se intensificaba: si él triunfaba, ¿sería un tributo a sus sacrificios o una traición a sus deseos reprimidos? Sin quererlo, se sentía atrapado. Cada nota que practicaba en su escueto departamento de la colonia Roma era un doloroso recordatorio de la lucha interna que lo consumía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la presentación se acercó, y con ella, la presión aumentó. El público estallaría en aplausos, y él brillaría en el escenario, ¿pero a qué costo? La idea de llevar a su madre al escenario, de revelar su legado oculto ante todos, parecía cada vez más una locura. Un golpe de angustia lo invadió, ¿y si ella no quería? ¿Y si esa revelación solo traería más dolor que alegría? Su corazón se debatía entre la necesidad de expresar gratitud y el temor de eclipsar a la mujer que había hecho tantos sacrificios por él. El momento crítico llegó, el telón se abrió, y Mateo dio su primer paso hacia el escenario. La ovación resonó, dentro de él, la tormenta se desataba. Sintió que todas las miradas se enfocaban en él. Las manos temblorosas tocaron las teclas, cada acorde era un eco de su madre, de su amor y sus sacrificios. Pero al llegar al clímax de su actuación, la decisión más difícil lo asaltó: ¿debería saltar del escenario y llamarla, o seguir tocando, dejando su historia en las sombras? La tensión aumentaba, y los murmullos del público se sentían como un eco distante de su angustia interna. El silencio era abrumador, y las notas resonaban en una lucha interna que podía consumirlo todo. Esa noche no era solo su éxito, era una batalla por la verdad, una revelación que, si se hacía pública, podría cambiar todo lo que conocía. En un instante que le pareció eterno, un grito sin duda atravesó su mente: «Mamá, ven a tocar conmigo». El tiempo se detuvo, su destino estaba a un solo paso de ser revelado ante un público que nunca imaginó que su historia era mucho más que una sinfonía. Mateo sintió un temblor en su interior, como si el universo mismo se detuviera. Esa decisión, ese grito silencioso, era más que una llamada a su madre, era un clamor a su propio ser, una petición por un sentido de identidad más allá de las expectativas. Avanzó, o más bien se quedó inmóvil. El brillo de la multitud contrastaba con la oscuridad de su mente.
Cada aplauso que resonaba en el teatro de la ciudad se convertía en un recordatorio de cuánto había sacrificio detrás de él. La vida de Clara, atrapada entre sus sueños y la dura realidad, resonaba en sus venas. Aquel instante se convirtió en un punto de quiebre, donde el miedo y la determinación se entrelazaban en su pecho. El primer acorde. Un sonido mágico que fluyó a través de sus dedos, una pequeña ventana hacia la libertad. Pero las dudas no cesaban. La imagen de su madre, sola en la penumbra, lo asediaba. No puedo ser solo su reflejo, pensó. ¿Acaso no tenía derecho a reivindicar su propio camino, incluso si eso significaba alejarse de la sombra de su madre? Mateo cerró los ojos y se sumergió en la música, dejando que cada nota hablara por él. Imaginó el rostro de Clara, su madre, al escuchar sus melodías. La música, pensó, era su lenguaje, su historia compartida y su legado. Pero la idea de que el mundo lo viera solo a él, como el hijo exitoso de una artista, era aterradora. La melodía creció. Un crescendo de emoción llenó cada rincón del teatro, mientras su mente luchaba por encajar sus propios sueños con los de su madre. ¿Qué pasaría si en lugar de ser un homenaje, mi éxito se volviera un recordatorio de su fracaso? Reflexionó. La vulnerabilidad lo abrumaba. Las luces brillantes se convirtieron en un manto pesado, y la euforia del público comenzó a desdibujarse ante la presión interna. Pero en la penumbra de su duda, un destello de claridad surgió, una revelación de lo que realmente deseaba. Ya no era solo un hijo. Era un artista con su propia voz, un talento que merecía ser escuchado, no como un eco del pasado, sino como un canto en el presente. Mateo sintió una fuerza renovada. Decidido, dejó de tocar y dio un paso adelante. La ovación se tornó un murmullo de confusión. Desde el fondo de la sala, Clara lo observaba con una mezcla de miedo, orgullo y amor. Este era su momento, no solo el de él, sino el de ambos. ¿Podría ser posible que también se levantara ella y reclamara su lugar en el escenario? La incertidumbre se transformó en un sentimiento de empoderamiento. Sin pensarlo más, con el corazón latiendo en un frenesí, Mateo llamó a su madre. «Mamá, ven a tocar conmigo». Lo que hubiera sido un simple gesto en otro momento, ahora se tornó en el símbolo de una vida entera de sacrificios. La audiencia, ahora en un silencio expectante, dio paso a un potencial que podría cambiar la narrativa de sus vidas. Clara, atónita, se levantó. ¿Sería capaz de dejar atrás sus temores? La respuesta estaba en su mirada. Mientras ella dudaba, la pregunta se hizo grande: ¿se levantaría al final o permitiría que su hijo cargara con toda la carga de sus sueños no cumplidos? El escenario estaba listo para una revelación que prometía romper las cadenas del pasado. Mientras la multitud contenía la respiración, el futuro se tornaba incierto, y dentro de aquel teatro palpitaba un deseo por descubrir lo que realmente significaba ser madre e hijo en un escenario compartido. ¿Qué pasaría si Clara decidía unirse a él? ¿Podrían juntos redefinir el término éxito en términos que fueran verdaderamente suyos? La tensión era palpable, y el destino de ambos pendía en un hilo, esperando que una decisión lo cambiaría todo. Mateo observó a su madre, Clara, en el rincón del escenario, atrapada entre la expectativa del público y su propio miedo. Sintió como el pulso de su propio corazón se sincronizaba con la espera tensa de todos los asistentes. La voz que había hallado en su música era ahora un clamor interno, deseando que ella diera el paso que ambos necesitaban. El silencio en la sala, antes un refugio, ahora le daba la sensación de estar atrapado en una burbuja de ansiedad. Por un instante, se preguntó si había sido una locura llamarla. Sin embargo, en el fondo de su ser, la necesidad de compartir ese momento se acrecentaba. Había tomado una decisión radical, un acto de rebeldía contra el legado no solicitado de su madre. ¿Y si ella no está lista? Una preocupación sutil se infiltró en su mente. Quizás lo que Mateo había considerado un acto de empoderamiento era, en realidad, una carga más.
¿Sería justo presionarla para que volviera a subir al escenario? Las emociones chocaban dentro de él, revelando la profundidad de su propio miedo a ser el artífice del fracaso de ambos. Mientras el tiempo parecía detenerse, visualizó la partitura que ambos habían dejado atrás en la sala de ensayo. Aquella música, sus primeras melodías, había sido un punto de conexión entre ellos. Quizás el acto de tocar juntos no solo era una reivindicación de su camino personal, sino una forma de recordar cómo los sueños compartidos podían sanar viejas heridas. Necesitaba que Clara comprendiera que unirse a él no significaba rendirse a sus temores, sino abrazar la posibilidad de renacer. Mateo respiró profundamente. En su mente, la voz de Clara resonaba, llenándolo de recuerdos agridulces sobre sacrificios, sueños frustrados y anhelos ocultos. Cada nota de su música ahora se convertía en un símbolo del deseo de ambos por redescubrir su esencia, por liberarse de las ataduras de la imagen pública que siempre los había seguido. Se estaba abriendo camino hacia una identidad propia, no solo en su arte, sino también en su relación con ella. Mamá. Su grito resonó con más convicción. El sonido se transformó en un latido, un llamado no solo a la actuación, sino a la vida que habían compartido. Con cada palabra, cada nota en su mente, Mateo sentía que se reafirmaba no solo como un hijo, sino como un hombre que buscaba su verdad. Finalmente, algo en la mirada de Clara cambió. A pesar de las lágrimas que brotaban de sus ojos, reconoció las mismas llamas en el corazón de su hijo. Ahí estaba la conexión genuina que había estado esperando, el deseo de ser vista no solo como su madre, sino como una artista en su propio derecho. Sin poder resistir más, Clara dio un paso hacia adelante. El público respiró como uno solo. La tensión acumulada se convirtió en un murmullo expectante. Todavía era incierta su decisión, pero intensamente visible era el fuego en los ojos de Mateo. ¿Sería ese el momento que rompería las cadenas del pasado? La música comenzó a fluir entre ellos como un hilo invisible, uniendo sus almas desesperadas por alcanzar una nueva narrativa. Esa melodía compartida prometía no solo reconciliación, sino la creación de algo que ambos jamás habían imaginado, una pista de baile donde ellos, como madre e hijo, pudieran ser verdaderamente libres. En el aire flotaba la pregunta, ¿sería suficiente esa melodía en su camino hacia la redención mutua? Mientras el público se preparaba para testimoniar su transformación, la verdadera lucha apenas empezaba. El eco de su historia resonaría en cada nota, pero el mayor reto estaba en descubrir si podrían bailar al ritmo de sus propias vidas, sin miedos y sin cadenas. Mateo se sentía al borde de una revelación monumental, pero dentro de él habitaba la inquietante inquietud. ¿Y si se perdían nuevamente en sus inseguridades? La música era un refugio, pero también un espejo de lo que estaban a punto de enfrentar, sus errores, sus temores y la verdad sobre el amor que compartían. A medida que comenzaban a tocar, el futuro se abría ante ellos, como un lienzo en blanco, solo esperando ser pintado por sus decisiones. Las primeras notas fluyeron como un susurro entre los dos, un diálogo íntimo que se expandió más allá del escenario. Mateo sentía como la energía de Clara, aunque titubeante, comenzaba a mezclarse con la suya. Era como si cada acorde que tocaban juntos les permitiera explorar no solo su música, sino también sus miedos compartidos. A pesar de la espera del público, el foco de Mateo estaba completamente centrado en su madre. Observaba cómo su cuerpo se relajaba ligeramente, como si la melodía estuviera despojando de peso las cadenas de su pasado. Cada nota se volvió un paso hacia adelante, una promesa de nuevos comienzos. La música ahora servía como el catalizador que necesitaban para deshacer el nudo de incertidumbre que durante tantos años había limitado su conexión. Mientras interpretaban, Mateo se dio cuenta de que cada pasaje musical traía consigo una revelación sobre sí mismo. Comprendía que nunca había tenido miedo de tocar, siempre había tenido miedo de sentirse incompleto sin su madre junto a él. La verdadera lucha no era solo por su actuación, sino por confrontar la idea de que no podía ser completamente el mismo sin su apoyo.
La música, en definitiva, se convirtió en un espejo, cada acorde revelaba las inseguridades que había mantenido ocultas. La mirada de Clara se iluminó, y Mateo percibió en su rostro una mezcla de alivio y emoción. Su canto comenzó a resonar con la autenticidad que ambos habían anhelado. Cada palabra pronunciada era un ladrillo en la construcción de un puente que los unía. Y sin embargo, en la profundidad de su ser, Mateo sabía que lo más complicado aún estaba por llegar. Necesitaban más que una melodía, debían enfrentarse a la verdad que tanto habían esquivado. Y si esta es solo una ilusión, pensó, antes de que su siguiente acorde resonara. La duda se asomaba para recordarle que la realidad podría ser más cruel que la música misma. Mateo sabía que el verdadero reto no era demostrar su talento, sino abrirse completamente a la vulnerabilidad que venía con la sanación emocional. La actuación no era solo una oportunidad para renacer, era un grito a la vida, una súplica de que no volverían a caer en las trampas del silencio y la falta de comunicación. No tardó en percibir la forma en que el público respondía a su música, como se dejaba llevar por la conexión palpable que estaban creando. Esa respuesta le otorgó valor, pero también presión. La atmósfera se llenó de reminiscencias sobre lo que había sido su trayectoria, el pesar de las oportunidades perdidas y los momentos de dolor que habían marcado sus vidas. ¿Y si no hay retorno?, cuestionó. La lanza de la inseguridad se clavó en su mente, recordándole que el camino hacia la aceptación siempre es incierto. Finalmente, Clara empezó a improvisar, rompiendo el guión preestablecido. Su voz, ahora firme, resonaba con una confianza que Mateo admiraba. Era como si, al hacerlo, estuviera rompiendo las cadenas de su propio pasado. Él se unió a ella, creando una sinfonía empoderante que dejó al público sin aliento. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que el verdadero arte podía surgir del caos, y que la sanación era un proceso colaborativo. Sin embargo, mientras la música ascendía hacia su clímax, una sombra de duda regresaba a su mente. ¿Sería esto suficiente para construir la relación que ambos realmente deseaban? La sensación de inestabilidad acechaba en su subconsciente. Había un abismo entre lo que eran y lo que podían llegar a ser. La melodía los había unido, pero ¿podrían seguir adelante una vez que la última nota resonara? Con un último acorde, Mateo y Clara terminaron su interpretación y el silencio se instaló una vez más, esta vez rebosante de expectación. El público estaba en suspenso, y él se sentía en la cuerda floja, cada latido de su corazón resonando con el eco de una última pregunta: ¿habían realmente hecho lo suficiente para enfrentarse a sus demonios juntos? El futuro estaba tan abierto y desconcertante como antes, y el verdadero desafío estaba a punto de emerger. La última nota se desvaneció en el aire, pero el silencio que siguió solo acentuó la cacofonía interna de Mateo. La incertidumbre lo envolvía como un manto pesado. Aunque había logrado conectar con su madre a través de la música, sabía que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. La conexión emocional era un primer paso, un asomo de lo que realmente necesitaban enfrentar. Mientras el público estallaba en aplausos, Mateo sintió que el eco de su actuación lo atravesaba, pero la estima de la audiencia no mitigó su inquietud. Observó a Clara, su expresión era una mezcla de alegría y confusión. ¿Realmente habían resuelto algo o solo habían creado una ilusión momentánea? Esa pregunta daba vueltas en su mente, interrumpiendo cualquier regocijo que pudiera sentir por el reconocimiento recibido. Fue entonces cuando decidió que no podía permitir que el miedo a la vulnerabilidad lo paralizara. La música fue solo el comienzo, pensó, mientras sus ojos exploraban el rostro de su madre. Había algo escondido tras esa mirada de celebración, una tristeza latente que asomaba como una sombra. Necesitamos hablar, resonó en su interior, más fuerte que cualquier aplauso. Al salir del escenario, Mateo buscó un rincón apartado, un pequeño refugio en el bullicio del evento. Quería encontrar las palabras adecuadas, aquellas que le permitirían abrir la puerta a un diálogo más profundo. Su mente se debatía entre la anticipación y el temor.
Tenía que articular sus verdaderos sentimientos y su creciente necesidad de reconciliación. Clara se acercó a él. Su risa contenía un dejo de nerviosismo. Sin embargo, cuando abrieron la conversación, las palabras se enredaban en su garganta. Mateo se recordó todo lo que había sentido antes de la actuación, la necesidad de una conexión genuina, el deseo de que ella lo viera como el hombre que había llegado a ser, y no solo como su hijo. ¿Qué pasa si ella no está lista para escuchar? O peor aún, ¿qué pasa si su verdad es tan abrumadora que la rechazo? Se cuestionaba. Después de unos minutos de vacilación, respiró hondo y finalmente se atrevió a hablar. Mamá, creo que el concierto fue muy importante, pero no podemos volver a la rutina. Necesitamos sanar, enfrentar lo que hemos ignorado. La franqueza en sus palabras era tanto liberadora como aterradora. Clara lo miró fijamente, los destellos públicos parecían desvanecerse mientras la realidad de su situación se hacía nítida entre ambos. Sin embargo, cuando ella iba a contestarle, su expresión cambió. En un giro inesperado, una figura del pasado de Clara emergió del público, Matías, un viejo amigo y colaborador, una chispa de su vida antes de dejar la música. En ese instante, Mateo sintió una punzada de celos. Es hora de confrontar más que solo nuestra historia, se dijo a sí mismo, pero el resurgimiento de Matías sembró nuevas dudas. ¿Qué significaba su presencia para el viaje de sanación de su madre? ¿Sería una puerta abierta a lo que habían dejado atrás, o un obstáculo más en su camino hacia la resolución? Mateo sintió un torbellino de emociones como nunca antes. Esa misma noche, descubrió que la recuperación emocional sería más complicada de lo imaginado. No solo era necesario enfrentar sus propios demonios, sino también los de Clara, y ahora, al parecer, también los de Matías. Cuando el bullicio del evento se tornó en murmullo lejano, la presión de las decisiones a tomar aumentó. Era evidente que las antiguas relaciones y las nuevas realidades estaban entrelazadas y que el viaje hacia su verdad sería más espinoso de lo que creía. Sin embargo, en ese instante decisivo, Mateo enfrentó una elección crucial: ¿se sumergiría en la complejidad del pasado o buscaría la iluminación en lo que se desarrollaba en el presente? La respuesta se grabaría en su corazón, y cada acorde resonaría en su nuevo camino. Pero, ¿sería lo suficientemente valiente como para abrazar esa verdad que esperaba? La tensión en su interior se sostenía, y con esa inquietud comenzó a entender que el verdadero conflicto estaba a punto de desatarse. Mateo se encontraba perdido en un mar de pensamientos cuando la atención de Clara se volvió hacia Matías. La escena ante él se tornó casi surrealista, la mezcla de emociones lo abrumaba mientras observaba cómo su madre sonreía al interlocutor que había aparecido repentinamente. Aún hay tanto que debemos hablar y a la vez, todo puede desmoronarse, reflexionó, sintiendo que la vitalidad del momento se desvanecía. Cada segundo de confrontación era un recordatorio de que el camino hacia la sanación era un doble filo. La cercanía de Matías parecía poner en peligro el delicado equilibrio que Mateo había tratado de construir entre él y su madre. Mientras Clara hablaba con entusiasmo sobre el pasado, recordando viejos tiempos y proyectos compartidos con Matías, Mateo sintió que la risa de su madre resonaba en su interior como un eco frío. ¿Por qué él había sido elegido como el que debía enfrentar los fantasmas familiares? Decidió que no podía esperar más. Con cada palabra que intercambiaban Clara y Matías, Mateo sentía que su determinación se afianzaba. La música no fue suficiente para abrir la puerta del entendimiento, pensó, mientras se acercaba a ellos. Era hora de darse cuenta que debía enfrentar cualquier temor que lo atara a la incertidumbre. Con voz firme, interrumpió la conversación. Mamá, esto no es solo una reunión de viejos amigos. Hay cosas que necesitamos abordar si realmente queremos seguir adelante, dijo, sintiendo como cada palabra le costaba, pero también lo liberaba ligeramente de un peso acumulado. Clara, sorprendida, miró a Mateo, y una sombra de inseguridad cruzó su rostro. La risa de Matías se desvaneció, dejando un silencio que parecía cargado de una tensión palpable.
Mateo se dio cuenta de que había dejado claro que sus intereses eran prioritarios, y que necesitaba restaurar esa conexión con su madre, que había estado sumida en sombras durante tanto tiempo. Las palabras brotaron de forma inesperada. He sentido que siempre existieron muros entre nosotros, puentes rotos que nunca intentamos reparar. Hoy, después de este concierto, he comprendido que el arte debe ir más allá de las notas, tiene que ser un medio para abrir el diálogo, no solo un refugio poético, dijo. La franqueza de Mateo era una mezcla de peligro e iluminación, un riesgo que sabía que valía la pena tomar. Matías lo miró con una curiosidad renovada, y Clara, con sus ojos llenos de emoción contenida, reflexionaba sobre la validez de esas palabras. Mateo sintió que había dado una mano a la verdad que ambos necesitaban. Pero al mismo tiempo, temía que su intervención destapara viejas heridas que nunca debieron cerrarse mal. ¿Qué haré ahora?, se cuestionaba, sintiendo que cada palabra había sido un paso hacia un laberinto emocional. Se preguntaba si lo que había hecho era realmente un avance o si, en su afán de sanación, había abierto la caja de Pandora. El momento se tornó sutilmente incómodo. Clara miraba entre Mateo y Matías, buscando respuesta en sus rostros. Era evidente que su pasado estaba a punto de ser desnudado, y las dudas comenzaban a resurgir. Si hablamos de lo que nos ha herido, ¿qué pasará con nosotros? Esa era la pregunta que flotaba en el aire, densa y peligrosa. Mateo había comenzado un camino de confrontación emocional, pero recién comenzaba a comprender que cada revelación traía consigo un peso que podría ser más que meras palabras. ¿Podría encontrar la valentía para afrontar lo que sus corazones realmente anhelaban? Inhaló profundamente, sintiendo que estaba a punto de cruzar el umbral de un diálogo que transformaría sus realidades. El desafío que se presentaba ante él era monumental, y en lo más íntimo, Mateo sabía que nunca regresaría a la vida que había conocido. Mientras la tensión palpable se edifica, una decisión crucial pronto se impondría. Sin embargo, la pregunta seguía latiendo en su mente, ¿estaré listo para enfrentar las consecuencias? El corazón de Mateo latía con fuerza, y mientras su madre y Matías se miraban, su mente corría a toda velocidad. Cada palabra dicha había sido un acto de descubrimiento, pero también un desafío inminente. Estaba consciente de que su intervención había dejado a ambos suspendidos en un limbo de emociones, y reflexionaba sobre qué pasaría una vez que se abriera esa puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo. La voz temblorosa de Clara interrumpió el silencio. Siempre pensé que te protegería al evitar estos temas, Mateo. A veces, el silencio se siente más seguro. La vulnerabilidad en su voz resonó profundamente en él. Durante años, había imaginado un hogar cálido, donde las conversaciones fluyeran libremente, pero en su lugar, había encontrado un rincón oscuro, donde el amor cohabía con la culpa. Mateo sintió que el peso de su propia voz, al hacer esa declaración, también lo empujaba hacia adelante, hacia un lugar donde finalmente comenzaría a descubrir su verdadero yo, liberado del temor que había mantenido a su madre en una burbuja. Sin embargo, se dio cuenta de que la valentía que había mostrado en esos momentos podría ser también su más grande vulnerabilidad. ¿Y si ella no está lista para escucharlo?, pensó. La posibilidad de que su madre no lo entendiera empezaba a crecer como un monstruo intangible en su mente. Decidió, sin embargo, que su desarrollo como individuo dependía de enfrentarse a esa sombra. La música que había sido su refugio ahora requería ser utilizada como un puente. Mamá, la música me ha enseñado a ser valiente. Cada nota tiene su significado, así como cada palabra que hoy discutimos. Estoy aquí para incluirte en mi vida, no para reprocharte. Clara bajó la mirada, una mezcla de lágrimas y emociones atravesando su rostro. La fragilidad del momento se tornaba evidente, y Mateo sintió que era su turno de actuar. Sin miedo a perder el hilo de la conversación, siguió: lo que más deseo es sanar. No quiero que nuestro pasado defina nuestro presente. Su propio entendimiento de lo que había vivido emergía mientras hablaba, y comenzó a vislumbrar que su crecimiento personal venía de la aceptación sincera de su historia.
Matías, en ese silencio tenso, intervino: a veces, salir de la oscuridad a la luz es lo que se necesita para ver con claridad. Aceptemos los errores, pero no permitamos que nos limiten. El apoyo del hombre que alguna vez había temido, a quien veía como un posible rival, se transformó en un respaldo, como si juntos pudieran construir un espacio donde Clara pudiera finalmente lidiar con sus propios fantasmas. El tiempo parecía haberse detenido, y la conversación se transformó en una danza entre la memoria y el deseo de reconstruir. Mateo dio un paso más, invitando a Matías a unirse a la discusión. Quizás juntos podemos encontrar el camino hacia un nuevo comienzo. La vida está llena de aciertos y errores, todos hemos tenido parte en la enfermedad que nos ha alejado. Las palabras resonaron en el aire, como una melodía que necesitaba ser tocada. Con cada frase, el miedo de Mateo se sustituía por una creciente convicción de que su voz podía ser un catalizador para el cambio. En el fondo, comprendía que ese proceso no sería rápido ni sencillo, pero poseía la certeza de que era necesario. Así, Mateo se adentró en un viaje de confrontación. Sin embargo, una nueva inquietud lo asaltaba: ¿podré sostener este proceso sin perderme en él? La pregunta se alojó en su interior, mientras la conversación continuaba fluyendo. El embrujo de esa incertidumbre lo motivaba, al mismo tiempo que lo mantenía alerta. A medida que las tensiones se alzaban, un giro inesperado sería revelado, un secreto del pasado que podría desatar una tormenta emocional. ¿Estaría Mateo preparado para afrontar la verdad que no solo lo afectaba a él, sino a toda su familia? La línea entre el descubrimiento personal y el caos estaba a punto de difuminarse. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando el rostro de Clara, cuyas lágrimas brillaban como perlas atrapadas en un océano de emociones. Mateo, aunque compartía el peso de esa carga, sentía que su coraje había comenzado a abrir una rendija a la esperanza. Observó cada movimiento de su madre, cada respiración contenida, notando cómo cada pausa entre sus palabras era una oportunidad para eludir un abismo que ambos parecían temer. Mateo, comenzó Clara, rompiendo finalmente el silencio que parecía consolidarse entre ellos: debería haberte escuchado antes. Tal vez, si hubiera sido más valiente, esto hubiese sido más fácil. La tristeza en su voz era palpable, y su vulnerabilidad se convertía en la materia prima de un nuevo capítulo en su vida. Pero había algo más en juego. Mateo sintió la inminente presión de la conversación. Mamá, todos hemos fallado en diferentes momentos. Yo tampoco tengo todas las respuestas, pero creo que este es un paso que debemos dar juntos, en lugar de vivir anclados en el pasado. Su resolución se solidificaba, y la idea de construir puentes en vez de muros lo animaba a seguir adelante. Matías, en un intento de aliviar la tensión, propuso: podríamos establecer una rutina de escucha. A veces, compartir lo que sentimos en un entorno seguro puede ser revelador. La idea resonó en Mateo, quien visualizaba un espacio donde cada uno pudiera compartir sin miedo al juicio. Sin embargo, mientras se debatían ideas para sanar, una nueva inquietud emergió al fondo de su mente. Desearía que la revelación del secreto oculto no obligara a desmoronar lo que parecían estar reconstruyendo. ¿Sería ese el momento de compartir lo que había descubierto? La incertidumbre lo asaltó como un enjambre de abejas alborotadas. ¿Y si hay algo que nos define más que nuestro pasado, algo que nos empuje hacia adelante? Se preguntó en voz alta, casi sin pensarlo. La pregunta flotaba en el aire entre él y Matías, provocando una presentación de una realidad incómoda. Clara, con una mirada de sorpresa, aguardaba la continuación de su discurso. Recientemente he tenido la oportunidad de experimentar en la música y en mi corazón algo que nunca creí que podría compartir, dijo Mateo, cauteloso de las palabras que elegía. Descubrí que mis esfuerzos, en lugar de separarnos, podían unirnos. La música es mi luz, y estoy empezando a entender que tal vez, al igual que yo, ustedes también tengan luces que necesitan ser descubiertas. Clara y Matías lo miraron, como si en esa simplicidad encontraran el eco de sus propias luchas.
La música, ahora, no solo era su voz, sino un hilo que podría entrelazar sus vidas. Sin embargo, el peso del secreto seguía ahí, aún sin liberar. Al recordar la conversación con su profesora de música, quien le había enseñado que cada melodía podía llevar consigo la historia de un alma, Mateo llegó a una conclusión interna. Lo más cautivante que podemos ofrecer es nuestra verdad, reflexionó. Se sentía al borde de un precipicio emocional, donde todo lo que había guardado podía finalmente transformarse en algo poderoso. No puedo avanzar sin revelar lo que he aprendido. Hay un misterio en mi propio corazón que debo compartir, para que nuestros pasos hacia adelante no estén basados en sombras, dijo, y su voz se quebró dejando una pausa tensa que colmaba la habitación. La mirada de Clara se tornó seria y Matías se inclinó hacia adelante, como si cada respiración estuviese colmada de anticipación. Mateo sentía que la verdad estaba a punto de emerger, traída a la superficie por la fuerza de su deseo de sanar. Hay algo sobre mi padre, algo que nunca supe y que, tal vez, explique el miedo que nos ha mantenido distantes. He encontrado una serie de cartas que podrían cambiarlo todo, confesó, su tono reflejando una mezcla de miedo y determinación. La revelación quedó suspendida en el aire, un simple destello que prometía un torbellino emocional. Las miradas que antes reflejaban confusión ahora contenían la esencia de cuestionamientos profundos. Mateo sintió que el momento de la verdad había llegado, y aunque su corazón latía con ferocidad, también experimentaba la inigualable sensación de liberación. La historia que estaba por ser revelada no solo cambiaría su vida, sino también el destino de todos los involucrados. Ahora, tenía que confrontar los secretos del pasado y descubrir si la verdad realmente podría sanarlos, o aplastarlos en su caída. Mateo sintió el silencio de la habitación como una condena. Las palabras que había pronunciado flotaban, cargadas de un peso que apenas podía comprender. El eco de su confesión resonaba en su mente, como un tambor en el ocaso de un desfile. Había compartido su descubrimiento sobre las cartas, el misterio que podía abarcar el vacío entre él y su familia, pero lo que no podía anticipar era el torrente de emociones que seguía a su revelación. Clara lo miraba fijamente, sus ojos inyectados de una mezcla de sorpresa y temor. Su respiración se entrecortaba, y el brillo de la esperanza que había comenzado a florecer parecía desvanecerse. Era como si haber abierto la puerta a la verdad también hubiera dejado entrar un frío gélido. Matías, al darse cuenta del impacto de las palabras de Mateo, intentó mediar la atmósfera. Creo que es importante que exploramos esto, afirmó con una voz firme, aunque el temblor de sus propios miedos se traslucía en su tono. Todo lo que hemos guardado tiene una razón en nuestra historia. Quizás estas cartas puedan guiarnos hacia un entendimiento más profundo de nuestro pasado. Mateo sintió que el impulso de descubrir el contenido de las cartas resonaba dentro de él. Era un eco propio que necesitaba ser escuchado. Cada letra escrita, cada palabra pensada por su padre antes de desaparecer, podría ofrecer un vislumbre de su vida, sus decisiones y, tal vez, sus arrepentimientos. Esa necesidad de buscar claridad lo empujaba a confrontar lo que había guardado con tanto recelo, y también su temor de lo que podría encontrar. Mientras su mente danzaba entre el miedo y la determinación, recordó las primeras veces que había tomado la guitarra en sus manos. Esa sensación eléctrica, el momento en el que una melodía fluía por primera vez de sus dedos como un río desbordándose, le permitió reencontrarse con su esencia. La música había sido su refugio, su forma de enfrentar el dolor, y ahora sentía que el descubrimiento de su historia podía ser la melodía que uniera a su familia. Necesito estar listo para lo que pueda encontrar en esas cartas, se dijo a sí mismo, consciente de que el camino hacia la verdad a menudo estaba lleno de espinas. Mateo se preguntaba qué revelaciones podrían cambiar el camino de su vida y el de su madre y hermano. Clara, visiblemente afectada, finalmente encontró la voz para hablar. Mateo, nunca quise que te sintieras cargado por el pasado. Pero si estas cartas son la llave, es crucial que nos ocupemos de lo que contengan. No podemos ignorar lo que nos ha mantenido separados.
Sus palabras tenían un peso que desnudaba sus inseguridades, una invitación a unirse, a enfrentar un camino que parecía incandescente. Mateo asintió, y su mano buscó la de Matías. Era un gesto de unidad, pero también un desafío. No podemos permitir que el miedo nos paralice. La música siempre nos ha enseñado a contar historias, y esta es nuestra oportunidad de componer la nuestra. Se dio cuenta de que su desarrollo personal no solo radicaba en lidiar con el pasado, sino también en establecer lazos más fuertes con aquellos que amaba. A medida que comenzaban a planear cómo abordar la búsqueda de las cartas, una oleada de inquietud se apoderó de Mateo nuevamente. ¿Qué pasaría si las revelaciones desataban más que simples recuerdos? O si, en el intento de encontrar respuestas, desenterraban heridas aún más profundas? Las dudas lo asaltaban, pero la determinación de no rendirse también se fortalecía. Se sentó en la mesa, con un bolígrafo en mano, listo para esbozar un plan que incluyera no solo la búsqueda de las cartas, sino un proceso de sanación consciente. Vamos a convertir esto en un ritual, en un viaje que haremos juntos, propuso, contagiando su familia con una nueva energía. La idea resonó profundamente. ¿Podrían transformar el momento de tensión en una oportunidad para crecer? Al trascender el velo del miedo, Mateo comprendió que aquel camino podía ser duro pero iluminador, un espacio donde se construirían las bases de una nueva relación familiar. Y así, mientras trazaban su plan, Mateo sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. La música y las cartas se entrelazaban en su mente, formando una sinfonía que podía llevarlos hacia un futuro donde el dolor se convertiría en entendimiento y el desasosiego en fortaleza. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente: si el destino de su familia dependía de lo que había en esas cartas, ¿serían capaces de sobrellevar la verdad, sin importar lo desgarradora que fuera? Cuando la noche cayó y las sombras llenaron la habitación, Mateo miró a sus seres queridos, sintiéndose más conectado que nunca, y se preguntó si el verdadero desafío no sería enfrentar la oscuridad que podría surgir de su búsqueda. ¿Estaban listos para el viaje que se avecinaba? Mateo se encontraba frente a la puerta que antes parecía insuperable, una puerta que conducía no solo a un pasado oculto, sino a un futuro que por fin podía ser definido por él y su madre, Clara. La decisión de buscar las cartas era más que una búsqueda de respuestas, era la oportunidad de transformar su relación y establecer un legado compartido, una libertad que ambos habían anhelado durante tanto tiempo. A medida que se adentraban en aquella búsqueda, el proceso de examinar las cartas se convirtió en un viaje emocional. Cada hoja que desplegaban revelaba fragmentos del alma de su padre, pero también iluminaba las sombras del miedo y el anhelo que habían habitado en Clara durante años. El pasado no podía ser ignorado, pero ahora tenían las herramientas para procesar la historia familiar de manera constructiva. Un día, Mateo y Clara se sentaron en su comedor, rodeados de una serie de cajas polvorientas, listas para ser revisadas. La atmósfera estaba cargada de un aire tenso pero esperanzador. Clara tomó una carta y leyó en voz alta el primer párrafo. Las palabras, viejas pero llenas de vida, hablaban de sueños y promesas, de una vida en la música que nunca se había logrado. Con cada palabra, la conexión con su madre se hacía más tangible, y Mateo pudo ver la niña que había dejado atrás. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara, y aunque era un momento doloroso, también era una liberación. Mateo, observando su vulnerabilidad, sintió como ese momento comenzaba a desmantelar las barreras que habían querido poner entre ellos. Esto es solo el comienzo, pensó. Lo que descubrimos aquí puede ser la tecla que dé vida a nuevas composiciones en nuestras vidas. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando una carta reveló verdades ocultas sobre el abandono de su padre, en la que se discutían decisiones dolorosas y las razones detrás de su elección de marcharse. Mientras Clara leía, el aire se volvió denso, y el miedo de ambos se pronunciaba. ¿Podremos perdonarlo?, susurró Clara, y Mateo sintió que la presión de esa pregunta los envolvía. No se trata solo de perdón, sino de entendimiento, contestó Mateo con firmeza,
validando no solo su dolor sino también el dolor de su madre. Juntos, comenzaron a tejer su historia con la resiliencia que la música les había enseñado. El miedo no desaparecería de inmediato, pero el acto de enfrentar la verdad juntos les daba un sentido de empoderamiento nuevo. Fue así cuando empezaron a compartir no solo las cartas, sino también sus emociones, cada revelación era una nota en su sinfonía conjunta. Al finalizar su búsqueda, Mateo y Clara se sentaron, exhaustos pero iluminados por el viaje que habían recorrido juntos. La carga emocional, antes un peso abrumador, había comenzado a transformarse en una liberación. Habían pasado de ser dos individuos distantes a una madre y un hijo con una nueva comprensión del otro, lo que les permitió redefinir lo que significaba ser familia. La noche del estreno de Mateo, ahora con una fortaleza interior manifestada, se acercaba de nuevo. Pero esta vez no había temor, solo el deseo de mostrar al mundo la música que había sido forjada tanto por su propio talento como por las historias recuperadas de su madre. Este es nuestro momento, pensó con firmeza y orgullo. Cuando llegó el día, las luces del escenario lo iluminaron de una manera que nunca había creído posible. Clara estaba en la audiencia, no como un peso sino como un pilar, una participante activa en su viaje. Esa conexión repleta de amor se convierte en el centro de su actuación, y cada acorde que tocaba era un homenaje no solo a sus sacrificios, sino a su historia compartida. Al terminar su actuación, el aplauso resonante llenó el teatro, y las miradas fueron embelesadas en un reconocimiento genuino hacia él. Mateo había conquistado no solo al público que lo aclamaba, sino a sí mismo en el proceso. Al mirar hacia la sección donde estaba Clara, vio lágrimas de alegría en sus ojos. En ese instante, ambos comprendieron que su viaje de sanación no era solo para ellos, sino para confrontar la historia de su familia de una manera que añejaba pero liberaba. La verdad que había atrás de las cartas no solo los había acercado, sino que les había permitido construir un puente hacia adelante, un futuro donde podían coexistir sin sombras del pasado ni miedo alguno. Mateo sintió que había logrado una meta importante, su música era ahora su voz, y su madre era su compañera de viaje, no solo en el escenario, sino en cada paso que daban a partir de ese momento. Finalmente, el trabajo en sí fue el comienzo de algo nuevo. Habían aprendido a expresarse, a compartir, y a reconocer que el verdadero legado no reside solo en lo que se ha sacrificado, sino en lo que se puede construir juntos. La luz al final del túnel no era solo un reflejo de su actuación, sino un nuevo amanecer para ambas vidas. Mateo decidió que era el momento de compartir su historia, no solo en el escenario sino también en su comunidad. Esto lo llevó a iniciar un proyecto local, donde él y su madre darían clases de música y terapia artística a jóvenes que, al igual que él, luchaban con su identidad y con cargas emocionales. No solo encontraron un medio de sanación, sino también un propósito. El proceso de Mateo se había redefinido, no solo había alcanzado un sueño profesional, sino que también había encontrado una voz comunitaria que lo empoderaba aún más. Ser parte de la vida de otros, compartir su transformación, se convirtió en su nueva melodía. El viaje de Mateo y Clara había comenzado con la búsqueda del pasado y su reconciliación, y en el camino hacia la verdad, descubrieron que la música y el amor pueden desafiar las sombras, transformando el dolor en una historia de éxito. El cierre de este capítulo era resonante y satisfactorio, el canto de una madre unida a la voz de su hijo, floreciendo en un nuevo entendimiento que, al final, era la más hermosa sinfonía de todas, reflejando la vida que realmente querían vivir juntos. No esperen ni un segundo más para ver cómo esta historia impacta a otros jóvenes. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta historia se vuelva aún más fuerte. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber su perspectiva. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo real en nuestro viaje hacia la transformación personal. Gracias.